Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestro grupo de Amoris Mater, movimiento de jóvenes de nuestra comunidad de servidores del amor de Cristo. Una nueva realidad de la Iglesia que está ahora llevando en las redes sociales su movimiento. Iniciamos pues con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre nuestra mente, abre nuestros labios y abre nuestro corazón para siempre entender, llevar tu verdad y enamorarnos cada día más de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Venerable Carlo Acutis. Ruega por nosotros. Hoy, el día de hoy, va a dar el tema el hermano Samuel, que va a hacer una explicación sobre el deísmo y la Biblia. Antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña introducción a una pregunta que nos hicieron algunos de ustedes, los jóvenes, durante esta semana, con respecto a los videos que están surgiendo en algunas redes sociales a nivel mundial, que se han estado propagando sobre apariciones de la Virgen, de Dios y ahora últimamente hasta del demonio de Satanás mismo. Sobre todos estos videos, antes que nada, siempre esperemos la autorización y la investigación de la Iglesia. Cuando es un video serio, cuando es algo sobrenatural, la Iglesia inicia una investigación y se entrega a la autoridad de los obispos. Mientras y cuando no, pues entonces posiblemente sea una farsa, sea una modificación, sea imaginación. Muchos de los videos son nubes, muchos de los videos son una luz. Inclusive cuando el Santo Padre, el Papa Francisco, hizo la bendición al mundo y hizo una oración para acabar con la pandemia y pedirle a Dios que termine con la pandemia, pues en todos esos momentos también dicen que apareció la Virgen, se ve en el cielo una luz que dicen que es la Virgen, se ve en el estómago de la imagen del Cristo crucificado que pusieron ahí, que se ve la imagen de Cristo, que si se ve atrás en el micrófono de otra vez la Virgen, etcétera, etcétera. Esas pueden ser simplemente ilusiones, imaginaciones humanas en medio borrosas en las que uno intenta ver algo. O en otros videos, otros WhatsApps que han estado distribuyendo por ahí, están poniendo se apareció la Virgen, últimamente me llegó uno que se ve más real la imagen de la cara y eso, pero que tendríamos que investigar y profundizar porque ya van dos en el que dicen el padre tal de tal lugar lo envía y son dos videos distintos y son dos lugares distintos y la voz en la que se habla en a veces ni siquiera es español y supuestamente desapareció en un lugar de habla hispana. Entonces hay muchas confusiones. Inclusive salió un señor, como un punto de aparte para entender esto, salió la imagen de un señor, un señor que anda de mendigo y demás, que estuvo en Roma y que supuestamente hizo hace poco sobre el coronavirus y decía que en la plaza de San Pedro en Roma estaba él hablando y no sé qué, y en realidad estaba ahí una imagen grabada reciente en la ciudad de Valencia, en el centro, al lado enfrente de la Basílica de la Virgen de los Desamparados en la ciudad de Valencia, España. Ni el lugar, ni la fuente, ni nada. Es fácil engañar cuando la persona no conoce los lugares y pues lo ve y dice, ah, pues sí debe de ser. No conozco Roma, no conozco aquí, pues así será. Un lugar por ahí de Roma y tienen razón. Entonces, son informaciones, son noticias falsas, tengan cuidado con eso. Algunas se dedican más en tiempos de cuarentesma, pues no tienen nada que hacer y se pueden a modificar y hacer como que se inician en vivo, como si es en Facebook Live, etcétera. Entonces, al final no son reales. Si del demonio se está apareciendo, es lo único importante que hay que recordar lo siguiente y con eso termino, para dar comienzo a nuestro tema. Dios, la Virgen y Satanás están presentes en el mundo. En este momento, en este instante, no nos ha abandonado Dios, ni nuestra Madre Santísima. Está presente. ¿Estuvo presente durante la oración del Papa Francisco? Sí, lo estuvo presente indudablemente. Esas imágenes son reales, aunque no lo fueran, aunque lo fueran, no importa, porque ahí estuvo presente, porque así actúa Dios. ¿El demonio está presente en el mundo? Sí, el demonio existe y está presente en el mundo. ¿Necesitamos una imagen para decir el demonio se está... No necesitamos, el demonio ya está actuando. Dios ya está actuando y la Virgen ya está actuando. Así que en lugar de dedicarnos a ver si se aparece o no, pensemos Dios y la Virgen están presentes y el demonio también está actuando. Es una lucha espiritual que siempre ha existido entre el bien y el mal hasta el fin de los tiempos cuando regrese Dios. Es nuestra misión estar bien con Dios o con el mal, con Dios o con el demonio, con la santidad de nuestra vida, con el amor o con el odio y la maldad del mal, del demonio. Entonces siempre dediquémonos a eso, cambiemos nuestra vida, dediquémonos a la oración, a profundizar en estos últimos días de Cuaresma para entrar a Semana Santa, que ya estamos a un paso de ella. Entonces, entrémonos mejor al amor, dediquémonos a crecer en la vida espiritual estas semanas y más que en estar esperando milagros o apariciones o videos extraños que a lo mejor son verdad, pero mientras tanto, mientras no sepamos si son, no hay un pronunciamiento de la iglesia,
el no creernos esas cosas, mejor dejarlos a la autoridad y mejor nosotros dedicarnos a la vida espiritual sabiendo que Dios está presente, que la Virgen está presente y que desgraciadamente también el demonio está presente en el mundo. Y pues dejo la palabra al hermano Samuel para que nos explique un poco más sobre el tema de hoy. Bueno, hoy voy a intentar responderles dos preguntas que nos han hecho, una esta semana y otra hace ya unos cuantos meses, pero que como siempre vamos buscando en qué momento es mejor responder unas dudas que otras cuando son temas en general, pues entonces ahora creo que está ligado con el tema que han hecho. Entonces las dos preguntas, una era ¿qué es el deísmo? Preguntaba uno de ustedes esta semana, ¿qué es el deísmo? Y la otra, que la voy a unir, es, la pregunta concreta fue, ¿quién escribió la Biblia? ¿No? Así como, ¿de dónde surgió la Biblia? ¿Cómo llegamos a tener la Biblia así, tal y como la tenemos hoy? ¿Cómo ha llegado a ser como es? Entonces voy a responder estas dos preguntas en este rato que vamos a estar con ustedes. Entonces, bueno, el deísmo podemos decir que en general, en un sentido general, el deísmo es lo contrario que el ateísmo. El ateo es aquel que cree que Dios no existe. El deísta o teísta es el que cree que sí existe, en un sentido general. Tanto el ateísmo como el deísmo son dos creencias. A veces, hoy en día tenemos en la mente que ser ateo es más lógico, es más científico, ¿no? Es más racional ser ateo que ser creyente. Pero en realidad son la misma cosa, a nivel de creencia. Uno cree que Dios no existe, otro cree que Dios sí existe. Entonces, dentro del teísmo, es decir, de los que creemos que Dios existe, podemos hacer dos bloques, que uno son lo que se ha llamado la religión natural y otro, donde estamos nosotros, los católicos, los cristianos, las religiones reveladas. Entonces, ahora cuando hablamos de deísmo, cuando se habla de deísmo, se habla de el primer bloque, la religión natural. Cuando escuchen hablar de deísmo, ¿qué es el deísmo? O uno dice yo soy deísta, son este bloque. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es un movimiento filosófico más que religioso. Es un movimiento filosófico, es decir, que está centrado en la razón humana y lo que la razón humana puede descubrir. ¿Qué es lo que dice? El deísmo dice, acepto que Dios existe. Acepto que Dios puede ser incluso un ser personal. ¿Qué significa esto? Significa que tiene voluntad, que tiene inteligencia y que tiene libertad. Entonces, puedo aceptar que Dios existe, creo que Dios existe, creo que Dios es un ser personal. Pero lo que no acepta el deísmo es que Dios se haya comunicado con el hombre, que Dios se haya revelado, que Dios haya buscado decirnos a nosotros, los humanos, quién es Él, quiénes somos nosotros, qué sentido tiene el mundo. El deísta dice, Dios no ha hablado a los hombres. Y otra cosa que niega el deísmo es lo que llamamos providencia. ¿Qué es la providencia? La providencia es el cuidado que Dios tiene de todas las cosas que ha creado, incluyéndonos a nosotros. El cuidado de toda la creación e incluso a nosotros. Por eso nosotros decimos que vivimos de la providencia. ¿Qué es que vivimos de la providencia? Pues que vivimos porque Dios nos cuida, porque Dios está atento de nosotros. Por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena y que estamos aquí encerrados, pues de repente hay gente que llega a la puerta de nuestra casa y nos toca y dicen, tenga, les traigo comida. Estaba preocupado por ustedes, no sabía cómo estaban, les traigo algo.
para una despensa. Vivir de la providencia significa eso. ¿Por qué vienen esas personas a tocarnos a la puerta de nuestras casas? ¿Por qué se preocupan esas personas por nosotros? Que hemos hecho voto de pobreza. Y como voto de pobreza, para nosotros significa que no vamos a tener nunca un salario fijo, no vamos a tener un sueldo, no vamos a trabajar. Entonces, hemos renunciado a mantenernos nosotros mismos con nuestro trabajo, con nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque hemos decidido decir al mundo que Dios está preocupado por nosotros. Y la muestra es que hay gente que viene movida por Dios, porque Dios actúa en su corazón, actúa en su mente, le hace traer el recuerdo de los servidores, y dice, ¿cómo estarán estos? Ahora que están en cuarentena y no pueden salir, les mueve el corazón y vienen. Entonces, esto lo niega el deísmo. El deísmo dice, Dios no está preocupado por el mundo. Dios no está preocupado por nosotros. Simplemente nos creó el mundo y ahí lo dejó. Otra cosa del deísmo es que dice que para conocer a Dios lo puede hacer por solo dos cosas, por la razón y por la naturaleza. Eso es lo que dice el deísmo, busca conocer a Dios. ¿Cómo? Por la razón y por la naturaleza. Cuando uno ve la obra de un cantante, de un compositor, por ejemplo, se deja ver, detrás de la obra se deja ver cómo es el autor. No es lo mismo leer Dante que leer Stephen King. ¿Por qué? Porque cada uno, cuando está escribiendo, deja en la obra su forma de ser, su forma de entender el mundo, las cosas que le interesan, lo que cree que al mundo le interesa. Cuando leemos una obra, nos damos cuenta de cómo es el autor. No es lo mismo escuchar a Beethoven que escuchar a Maluma. Que en sus obras se ve quién es cada uno de ellos, qué intereses tienen, qué les preocupa. Entonces, esto es cierto. En la creación vemos cómo es Dios. Nos dice algo de cómo es Dios, porque es su obra. Y entonces el deísmo dice, con mirar la naturaleza, yo puedo remontarme a Dios y llegar hasta Dios y conocerle. ¿Cómo? Por mi razón. Con mi razón puedo conocer a Dios. Entonces, esto es así básicamente el deísmo. Una crítica primera que se me ocurre al deísmo es decir que ya de base es un movimiento que es soberbio. ¿Por qué? Porque básicamente está diciendo, yo solo puedo conocer a Dios. No necesito nada más, no necesito nadie más. Yo con mi razón, con mi inteligencia, puedo conocer a Dios. No necesito a nadie. El deísmo ya había empezado antes, pero se hizo muy fuerte en la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa sacó por las calles en procesión a la diosa razón. Esa era el Dios, entre comillas, que la revolución planteaba al pueblo, le daba al pueblo. ¿Quieren un Dios? Su razón es Dios. Y este movimiento se ve muy influenciado por esa idea. Con mi razón puedo comprender completamente a Dios. Es casi como decir, puedo meter a Dios en mi cabeza. Puedo conocerle con mis solas capacidades, ¿no? Con mi sola inteligencia. Entonces, ya en la base es un poco movido por la soberbia. El otro bloque, decíamos, dentro de los que creemos que Dios existe, son las religiones reveladas. Las religiones reveladas son pues prácticamente las grandes religiones. El cristianismo, el judaísmo, el islam,
también el hinduismo. Y se han llegado a llamar las religiones del libro. ¿Por qué? Porque todas estas religiones tienen un libro sagrado, que ese libro transmite a sus fieles qué es Dios. Es el libro sagrado, les dice a los creyentes de cada una de esas religiones cómo es Dios, quién es Dios y qué tienen que hacer para salvarse. Para el cristianismo, la Biblia. Para el judaísmo, la ley, la Torá. Para el islam, el Corán. Para los hindús, los Veda, ¿no? Que son sus libros sagrados. Entonces, ¿por qué se llaman reveladas? Porque son religiones que están basadas en una revelación. Es decir, que Dios ha hablado al hombre, se ha comunicado con el hombre y el hombre ha puesto por escrito lo que ha vivido. Eso para unos, para otros puede llegar a ser directamente un dictado de Dios o que el libro ha caído del cielo, no lo ha mandado Dios directamente. Bueno, pero en ese libro está quién es Dios, cómo es Dios y qué hay que hacer para salvarse. En realidad, el cristianismo no es una religión del libro. Esto ya los mismos cristianos lo hemos criticado varias veces cuando se nos mete en la religión del libro. Porque para nosotros la Biblia no es tanto un dictado de Dios ni unas normas de Dios a seguir a rajatabla para poder salvarse. La Biblia para nosotros es la experiencia que han tenido los creyentes de Dios, es la historia de amor que Dios ha tenido con aquellas personas que le han creído y se ha puesto por escrito. Se ha dicho que la Biblia son las cartas de amor que Dios manda a los hombres, ¿no? Entonces, para nosotros no es lo que aquí está escrito y ya. Esto es solo el inicio. El objetivo de la Biblia no es que lo lees y te salvas. El objetivo de la Biblia es que lo lees y ves qué ha vivido el hombre acerca de Dios, qué ha hecho Dios con el hombre en la historia. Y puedes empezar tú a buscarlo personalmente. Entonces, dentro de las religiones reveladas estamos nosotros, los cristianos, los católicos, y me voy a centrar un poco en el cristianismo para compararlo con el deísmo. El cristianismo parte de una experiencia. El cristianismo, la fe del cristiano, su base es una experiencia, un encuentro, un haber vivido, experimentado a Dios. Toda la historia del cristianismo, incluso del judaísmo, está basada en esto, en que ha habido hombres y mujeres que se han encontrado con Dios, que Dios le ha salido al encuentro en sus vidas. ¿Por qué nos interesa la historia de Abraham? Porque Dios le habló y él le escuchó. ¿Por qué nos interesa la historia de Isaac, de Jacob? ¿Por qué nos interesa la historia de Moisés, de David, de Salomón? ¿Por qué nos interesa la historia de los profetas, de Jeremías, Isaías, Ezequiel y todos los profetas? ¿Por qué nos interesa la historia de Pedro, de Juan, de Santiago, de Mateo, de Pablo? ¿Por qué? Porque ellos experimentaron a Dios, vivieron a Dios, tuvieron experiencia de Dios. Y toda la historia del cristianismo está basado en esto. En que de repente Saulo, que era un judío fariseo que perseguía a los cristianos, que iba por ellos para apresarlos y llevarlos a los sumos sacerdotes que los juzgaran, él que iba dirigiéndose a Damasco para apresar a los cristianos de ahí, ese mismo, ¿qué le pasó en el camino? Que de repente cambia completamente y pasa de ser el mayor perseguidor del cristianismo a ser un apóstol, un predicador de Cristo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué experiencia tuvo Pablo ahí? ¿Qué experiencia tuvo San Francisco, que se la bebía de pachangas en Asís, ¿no? Que su vida estaba dedicada pues nomás a eso, a estar con sus amigos, con sus amigas, ¿no? Alguien que ni siquiera era virgen, que había vivido
todo lo que el mundo le daba siendo un joven y de repente lo deja todo, deja su pueblo, prácticamente deja el negocio de su padre, que vivía de vender telas y tenía pues una buena posición. Y se va a una ermita cerca de Asís a vivir ahí, pobre, vestido de harapos, y eso que su padre vendía telas. ¿Qué le pasó a Francisco? ¿Qué experiencia tuvo Francisco? ¿Qué experiencia tuvo San Agustín? Que era orador de la corte y acaba fundando un monasterio y después siendo obispo. ¿Qué pasó? Pues lo que les pasó fue lo que nos ha pasado a nosotros. Que por eso estamos hoy aquí, por eso estamos hablándoles a ustedes en vez de estar tumbados en la cama o haciendo cualquier otra cosa. ¿Por qué estamos aquí hablándoles a ustedes? Estamos aquí porque hemos tenido la experiencia de Dios. Porque Dios vino a nuestra vida. Porque Dios vino a decirnos, hoy hay otra forma de vivir. ¿Qué me pasó a mí? Que vengo de una familia no practicante, ahora ya, pero en aquellos entonces no, una familia que no íbamos ni siquiera a misa los domingos. ¿Qué me pasó? Que estaba haciendo mi vida, estaba haciendo mis estudios, estaba con mis amigos, estaba haciendo lo que me daba la real gana. ¿Y qué me pasó para ahora acabar aquí haciendo el hermano Samuel y dedicado a hablarles a ustedes de Dios? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que de Dios se tiene experiencia. Lo que pasó es que Dios entra en la vida cuando le dejas. Eso fue lo que pasó. Y es lo primero que el cristianismo tiene, una experiencia de Dios. Y eso de tener una experiencia significa que Dios es un ser personal, que Dios me buscó a mí, que Dios se preocupó por mí, que Dios vio que estaba viviendo una vida sin sentido, que Dios vio que estaba cayendo en una vida mediocre, que vio cómo podría haber sido mi vida, cuánto sinsentido, cuánta desesperación, cuánta depresión podría haber habido en mi vida. Se preocupó por mí. Se reveló a mí. Se nos reveló, por eso estamos aquí. Porque Dios nos habló. Y Dios no solamente nos dijo qué teníamos que hacer o qué teníamos que ser. Nos dijo también quién era Él. Nos hizo ver, experimentar que Él es amor. Y entonces el cristiano piensa esto. Si Dios ha venido a mi vida y se ha revelado a mí, me ha dicho quién es Él y quién soy yo, ¿acaso soy el único? ¿Acaso Dios no está hablando a más personas ahora? ¿Acaso no hay más gente por la que Dios se está preocupando? Y si Dios se está preocupando hoy de la gente, ¿antes no se preocupaba? Y así es como se llega a la idea de la revelación. Si yo he experimentado a Dios, si Dios me ha hablado a mí, Dios también ha hablado a otros en el pasado. Y el resultado de eso es la Biblia. De las experiencias que gente a lo largo de los siglos de la historia ha tenido de Dios, de lo que Dios les ha dicho. Lo han puesto por escrito y nos ha llegado. ¿Por qué? Porque Dios se ha preocupado por nosotros. Se ha preocupado por ellos, se ha preocupado por mí, se preocupa por ti. Porque Dios es providente. Porque sí, efectivamente se preocupa por nosotros. Y el deísmo dice, no, Dios ha creado el mundo, ha creado todo, nos ha dejado ahí se las apañan. Les ha dado la razón, con su razón, búsquenme. Pero el cristiano, la experiencia que tenemos es otra. Nuestra experiencia es, Dios me ha buscado a mí para hablarme a mí, para decirme quién es Él, quién soy yo. Él se preocupó por mí. Y al final el resumen de todo esto es que la gran diferencia entre el deísmo y el cristianismo es que el cristianismo ha vivido y experimentado un Dios que es amor.
y el deísmo no. Porque el deísmo es pura razón, puras ideas y no experiencia. Porque el deísmo es buscar a Dios a través de mi inteligencia. ¿Y a dónde llega mi inteligencia? Ahí en poco. A creer que existe Dios, que puede ser que sea personal, y ya está. Déjalo ahí. Pero la fe, que es el encuentro con Dios, va mucho más. Llega hasta saber, porque lo ha vivido, que Dios es amor. Y es la gran diferencia entre deísmo y cristianismo. El Dios del deísmo es un Dios frío, indiferente, que no le importa lo que ha creado, ni le importas tú, ni le importo yo. Nos creó, se quedó en su cielo y ya está. Y el Dios del cristianismo es el Dios que nos creó. Se quedó en su cielo y sin dejar el cielo se hizo hombre. Se encarnó de María la Virgen y subió a la cruz para salvarnos, que es lo que vamos a estar celebrando en la próxima semana. Es el Dios del amor. La diferencia entre un Dios indiferente, frío, y el Dios del amor. Porque si Dios no es providente, es decir, no se preocupa de su creación, y Dios no se revela, entonces Dios no es amor. Y además, en definitiva, el cristianismo busca experimentar a Dios, vivirle. Y el deísmo busca conocerle. Por eso con la razón. ¿Cómo puedo conocer a Dios con la razón? Lo que me preocupa es conocer a Dios. A nosotros lo que nos preocupa es experimentar a Dios, vivir a Dios. Y cuando le vives, cuando estás en relación con Él, cuando le escuchas personalmente, entonces además conoces cómo es. Y lo amas. Y lo amas. Porque si Dios es amor y se revela como amor, es para que nuestra respuesta sea el amor. Por eso nosotros somos servidores del amor de Cristo. Porque lo que hemos vivido es el Dios del amor. Entonces, esto por explicar la pregunta que decía del deísmo y así la comparamos con el cristianismo. Pero continuamos un poco más porque la idea es la siguiente. Bueno, si Dios se revela y nos ha dicho quién es Él, quiénes somos nosotros, entonces la pregunta es, ¿de dónde ha salido todo esto? Muy bien, la Biblia. ¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido? ¿Quién lo ha escrito? ¿Cómo lo ha escrito? Que era la segunda pregunta que nos hacían hace tiempo. Entonces, la respondo ahora. ¿Qué es la revelación? ¿Qué es la Biblia? Lo diríamos en esta frase, así rápido. Es el testimonio inspirado sobre Dios de personas creyentes. Testimonio inspirado sobre Dios de personas creyentes. Es decir, lo que a nosotros nos llega, esto es lo que personas que han creído, que han abierto la puerta de su vida a Dios, que han dejado que Dios hablara en su interior, en su corazón, en su vida, es lo que ellos han vivido. Esto es lo que nos llega, un testimonio. ¿Qué testimonio? ¿Qué es? Pues igual que cuando uno va a un juicio, ¿no? Hay un juicio porque hubo un asesinato y citan a tal testigo. ¿Y quién es el testigo? El testigo es el vecino que estaba aburrido en su casa mirando por la ventana y resulta que vio que su vecino mataba a su mujer. Y lo están juzgando. ¿Y qué va a decir? Oye, yo lo vi. ¿Lo vi? Vi que él la mataba. Porque no tenía nada que hacer en cuarentena, estaba asomado por la ventana. Entonces, ¿qué es la Biblia? Pues bueno, fuera de la broma, la Biblia es lo mismo. Es gente que ha visto a Dios, que le ha vivido, que le han experimentado, que le han escuchado, que le han tocado. ¿Qué son? Testimonios. ¿Qué es testimonio de Dios? Gente que dijo, yo he vivido a Dios. Eso es la Biblia. Entonces la pregunta, ¿quién lo escribió? Pues del Antiguo Testamento hay pocos libros que sepamos quién los escribió. No todos los libros tenemos al autor, no firman al final, ¿no?
lo escribió Paquito. No de todos los libros sabemos quién lo escribió. De unos cuantos sí. Por ejemplo, muchos de los salmos sabemos que lo escribió David. Porque si ustedes abren el libro de los salmos, si de vez en cuando agarran este librote que tienen por ahí todos en sus casas, algunos a lo mejor no lo tienen, pues lo compran. Entonces, van al libro de los salmos y en el inicio dice aquí, de David. Vas al siguiente salmo, de David. Te dice antes de empezar el salmo quién lo escribe. Entonces, así vas a descubrir que uno los escribió David, otro los escribió un tal Asaf. Del 78 al 83, Salmo 78 al 83. Otros salmos los escribieron los hijos de Coré. Otros los escribió un tal Etán el indígena. Se puso a escribir salmos. Ahí nos dice, tenemos otros libros que nos dicen, por ejemplo, la sabiduría y los proverbios se atribuyen a Salomón. O por ejemplo, el Eclesiastés habla de un maestro o un predicador, que es el que escribe ese libro. Y el libro del Eclesiástico lo escribe un tal Jesús, hijo de Sira. Algunos libros sabemos quién los escribió. Algunas de esas personas sabemos quiénes fueron. Pues David, Salomón, sabemos quiénes fueron históricamente hablando. Otros, Asaf, Etán el indígena, pues no sabemos quiénes fueron, ¿no? La historia no nos ha hablado mucho de ellos, solo que ahí en el Salmo está que ellos lo escribieron, inspirados por Dios. Y ahora vamos a ver qué es eso. Del Nuevo Testamento, pues sabemos que el Evangelio de Marcos lo escribió ¿quién? Juan Marcos de Jerusalén, que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que acompañó a Pedro. Y sabemos que el Evangelio de Marcos está escrito a raíz de lo que Pedro predicaba en Roma. Mateo, el Evangelio de San Mateo, lo escribió Mateo o Leví. ¿Por qué? Porque es el único evangelio que cuenta la vocación de Leví Mateo. Y tiene el autor dice que es Mateo. Tiene lógica, ¿por qué? Porque si él fue el que vivió la vocación, si él fue el que vio que Cristo se acercó, le habló, le llamó, pues, y él tenía que escribir la historia de Jesús, claro, iba a poner que Jesús le llamó a él. Era importante para él escribir eso en la historia de Jesús, porque le había cambiado la vida entera. ¿Quién escribió el Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles? Lucas. ¿Quién? Alguien que parece que fuera médico, que acompañó a Pablo en algunos de sus viajes, que fue y entrevistó a la Virgen María para preguntarle cómo habían sido ciertas cosas y las escribió. Un acompañante de Pablo, está también en Hechos de los Apóstoles. Y Juan, ¿quién escribió el Evangelio de Juan? Pues el discípulo amado. Y Juan, el discípulo amado, el evangelista y apóstol que se había dejado llamar por Dios y tenía mucho interés en dejar por escrito que él era el discípulo amado, que él había sido amado de una forma grande y maravillosa por ese Dios hecho hombre que es Jesús. Y lo puso Juan el discípulo amado, y ahí lo pone 37 veces ahí el discípulo amado. Él escribió ese evangelio y para él era una cosa muy importante dejar por escrito que Dios le había amado. Lo mismo pues de las cartas de los apóstoles, ellos no escribieron de puño y letra muchas de las cartas, las dictaban a discípulos que les ayudaban, porque pues muchos de ellos eran pescadores, no sabían tal vez ponerse a escribir una carta, ¿no? Pero había cristianos que les ayudaban, las redactaban. Pablo sabía escribir, pero normalmente dictaba una carta y al final de la carta, con su propia letra, firmaba. De hecho, hay algunas cartas que dicen, ¿no? Y aquí les escribo con mis letras, con una letrota así de grande, ¿no? Llega a decir, ¿no? Para que se vea que es él
quien estaba dictando la carta. Entonces, en resumen, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién la escribe? La escriben creyentes, la escriben hombres que han vivido y experimentado a Dios, que Dios les cambió la vida a ellos y se dedicaron ellos a intentar que la gente, que ustedes y que yo, hoy conozcamos que Dios entró en sus vidas y les cambió. Entonces, eso por ahí, pero ¿cómo lo escribieron? ¿Cómo escribieron la Biblia? La escribieron inspirados, porque hemos dicho que es un testimonio inspirado. ¿Y qué significa eso? Que sea inspirado. Significa que Dios no poseyó a los que escribieron la Biblia. Los que escribían la Biblia estaban completamente libres cuando escribían. Tenían los conocimientos que tenían. Si eran listos, pues eran listos. Si eran menos listos, pues eran menos listos. Y no por eso Dios suplía esa falta. Eran libres, eran ellos quienes escribían. Ahora, tenían una gracia especial que les ayudaba a escribir, para que dijeran todo y solo lo que Dios quería. Eso dice un documento importante de la Iglesia que se llama Dei Verbo, para que escribieran todo y solo lo que Dios quería. Entonces, ellos escribían con su propio estilo, escribían con las palabras que conocían, escribían la historia como ellos la entendían y la habían entendido, lo que ellos sabían de los otros reinos, de fechas y demás, escribían ellos, pero influidos por una gracia. Como hemos dicho antes, que ¿cómo me cuida a mí la providencia? Dios pone un sentimiento en el corazón, pone una idea en la inteligencia de la gente para que venga y me ayude, ¿no? Porque Dios me ha llamado y Dios me cuida. Pues así los que escribían la Biblia. ¿Cómo? Dios les ponía en su corazón y en su mente qué era lo que quería que Dios dijera de Él mismo, de Dios. Y aquí es una cosa importante. ¿La Biblia puede equivocarse? ¿Puede tener algún error la Biblia? Depende. Sobre Dios, la Biblia no puede tener ningún error. La Biblia nos dice a nosotros cómo es Dios, quién es Dios, qué siente Dios, cómo actúa Dios, sin ningún error. Porque el objetivo de la Biblia es decirnos quién es Dios. Para eso se escribió. Ahora, puede haber alguna imprecisión, algún error en fechas, algún error en nombres de reyes, de reinados, de cosas externas al pueblo judío. Sí, de hecho hay algunas imprecisiones que ya históricamente sabemos que pues hay algunos desajustes. ¿Y eso significa que la Biblia no ha sido inspirada? ¿Eso significa que Dios no ha querido decir nada con todo esto? ¿Sí? Lo que quiere decir es que quien lo escribió era libre. Que si el que lo escribió creía que tal rey había reinado del año 4 al año 30 y resulta que había reinado del año 6 al año 27, pero él tenía esa información en su cabeza y estaba mal, Dios no quitó eso, porque él era libre. Pero todo lo que él había experimentado de Dios, todo como él había vivido a Dios y como Dios quería que le entendiéramos, en eso no hay error. Porque en eso Dios estaba ayudando a ese autor sagrado, así se llama, ¿no? El que escribía cada libro. Ahora, otra pregunta es, bueno, ¿y qué pasó con los textos originales? ¿Tenemos los textos originales? ¿Están guardados, yo que sé, ahí en el sótano del Vaticano? ¿Está guardada la Biblia original o está... ¿Dónde están los textos originales? El que escribió las cartas que escribió Pablo, el evangelio que escribió Marcos, ¿dónde está? Pues sencillamente no está. La historia, porque se escribían en papiros, porque se persiguieron a los cristianos, se quemaban iglesias, la historia ha hecho que no llegan a nosotros los textos originales. No tenemos la Biblia original.
del Antiguo Testamento mucho menos, ni tampoco del Nuevo Testamento. Y cuando escuchamos esto sentimos algo así como que, uy, entonces ¿para qué quiero eso? ¿No? ¿Cómo sé yo que lo que ahí está escrito es lo que escribieron los apóstoles, los evangelistas? ¿Cómo sé que eso que ahí se cuenta, que lo que yo leo es lo que me quisieron decir los que lo escribieron? Entonces, aquí vieron algo interesante. En los textos antiguos, estamos hablando pues de textos escritos del Nuevo Testamento en el primer siglo, entre el año 50 después de Cristo y el año 100 más o menos, ahí se escribieron todos los textos del Nuevo Testamento, todo esto de aquí, esta parte de la Biblia, se escribió ahí, entre el año 50 y el año 100 después de Cristo. Esos textos antiguos, igual que muchos otros textos antiguos que nos llegan, textos de Platón, de Aristóteles, textos de Homero, de Virgilio, ¿no? Todos estos textos no tenemos los originales. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos son copias antiguas. Son copias de todos estos textos. De muchas ciudades, en muchos lugares, incluso en varios idiomas. Y esto hay una ciencia que se dedica a reconstruir, ¿no? Igual que se reconstruye una pintura que ya está del siglo XVI y ya está bien oscura, que casi ni se ven los colores, va uno a reconstruirlo, ¿no? A intentar dejar la pintura como estaba la original. Pues esto es lo que hacen algunos estudiosos, se dedican a eso, a agarrar todas las copias, a comparar las traducciones, a comparar todos los textos y reconstruir lo más parecido posible el original. Entonces uno se queda así como que en duda, ¿no? Pero bueno, ¿esto sirve o no sirve? Pues mire, un ejemplo, una comparación para que vean. Seguro muchos de ustedes, todos habrán oído hablar de la Ilíada de Homero. Algunos de ustedes habrán hecho leer. Yo la tuve que leer. Está bien, está entretenida para el tiempo de Cuaresma. Se leen la Ilíada de Homero si quieren. La Ilíada de Homero se piensa que se escribió más o menos entre el 600 y el 800 antes de Cristo. Antes de Cristo. Nos llega a nosotros ahora la Ilíada. ¿Tenemos el original? Pues por supuesto que no. 700 años antes de Cristo no nos llega nada. Nos llega un texto que es de copias. Yo cuando me puse a leer la Ilíada no pensé, ahí va, ¿y si esto no es lo que escribió Homero? Nadie se pone a pensar y se pone nervioso, ¿no? ¿Y si esto no es lo que escribió Homero? ¿Qué estoy leyendo yo? ¿Y si estoy leyendo otra cosa que él no escribió? Sencillamente lo agarramos, lo escribió Homero, la Ilíada, punto, ¿no? Qué bueno que Homero escribió la Ilíada. La leemos, nos quedamos tan contentos. Pues, sin embargo, nos llega, por ejemplo, los evangelios y nos dicen esto, no solo tenemos copias, no están los originales. Y empezamos a dudar bien fuerte y decir, oye, ¿y si todo esto no es cierto? ¿Y si todo esto no es lo que escribieron? Fíjense, científicamente es muchísimo más cercano, muchísimo más real el texto de los evangelios que el texto de la Ilíada. ¿Por qué? Porque el texto de la Ilíada que ahora tenemos se ha hecho con 647 copias antiguas. Es lo único que tenemos de la Ilíada. 647 copias antiguas. Con eso se ha hecho el texto que hoy tenemos de la Ilíada. Y nadie le preocupa. ¿Saben con cuántas copias tenemos del Evangelio, de los Evangelios? Miren, tenemos 5.800 copias en griego antiguo. Más o menos 10.000 copias en griego. Y
9.300 copias en otras lenguas, idiomas del Antiguo Oriente. Es decir, en total tenemos aproximadamente 25.000 copias de los evangelios. Y nos ponemos nerviosos. Tenemos solo 600 de la Ilíada. Y decimos, pues la Ilíada la escribió Homero. 25.000 del Evangelio, 600 de la Ilíada. Es decir, científicamente, si de algo habría que dudar, sería de Homero, no de los Evangelios. Pero ¿saben por qué nos entra esa duda? Por una cosa muy sencilla, por la tentación. Es decir, posiblemente a nadie le importe si es verdad o no que Homero escribiera la Ilíada como hoy la tenemos. No nos dice nada en nuestra vida. Pero cuando llega el momento de creer o no creer en Dios, agarras esto y dices, 25.000 copias, siento que no son suficientes. ¿Por qué? Porque hay una tentación. Porque hay alguien que no creas en Dios, claro. Entonces, ¿tenemos los originales de la Biblia, de los Evangelios? No. Pero científicamente, por el estudio de los textos antiguos, es muy probable que sea prácticamente igual que los originales. Y fíjense, de las 600 copias que tenemos de Homero, de la Ilíada, la primera copia que se encontró es más o menos 1000 años después que se escribiera la Ilíada. Más o menos hacia el 600 después de Cristo. La primera copia antigua que tenemos. 1000 años después. Del Evangelio, el primer texto se escribió en el año 50. Y las primeras copias que tenemos son de finales del siglo II. Algunas se han encontrado estar en estudios de principios del siglo II, es decir, décadas después de que se escribieran los originales. Es decir, científicamente no hay por qué dudar de los textos que tenemos. Prácticamente son las primeras copias que se hicieron de los evangelios. Entonces, si con eso quieres dudar de la autenticidad de los evangelios, pues no leas jamás Homero, porque si no sería algo realmente ilógico. Es decir, con todo esto ya a cabo, lo que queremos decir es que lo que el cristianismo ha vivido es que Dios es amor, que Dios se hizo hombre, que Dios nos ha hablado, que Dios se ha revelado Él mismo, que Él ha venido a buscarnos a nosotros, se ha preocupado por nosotros, ha querido salvarnos. Si prefieres quedarte con un Dios que está en el cielo, dándote la espalda, que no piensa jamás en ti, ni le importa qué hagas con tu vida, que no tiene nada que decirte porque le vales un comino, y quedarte con el deísmo, pues adelante. Pero sé que tu corazón, igual que el mío, lo que desea es el Dios del amor. Y si deseas el Dios del amor, ya es una señal de que ese Dios te está tocando a ti el corazón. Búscalo, búscalo. Pues con esto poco respondo las dos preguntas que nos habían hecho. Y ahora, pues ya antes de despedirnos, queremos hablarles un poco de unos ejercicios que vamos a hacer durante esta Semana Santa. A partir del lunes, martes y miércoles, 6, 7 y 8 de abril, este lunes que viene, vamos a realizar ejercicios espirituales para adolescentes y jóvenes inspirados para ellos. El encontrar el camino hacia Cristo, cómo caminar con Él, cómo descubrirle. Estaba diciendo el hermano Samuel que la Biblia está hecha por personas que han vivido a Cristo, que son testimonio de Él. Nosotros estamos llamados a ser testimonios también de Dios en el mundo, de ese Dios que se hizo hombre hace más de 2000 años y que nos sigue hablando y nos sigue comunicando y sigue estando con nosotros. Eso se le llama adentrarse en la vida espiritual. ¿Quieres hoy ver a Dios? ¿Quieres hoy sentir a Dios? ¿Quieres hoy hablar con Dios? Tienes que hacerlo a través de los sentidos espirituales, descubrirle a través de tu alma, de tu vida espiritual.
Eso hoy no se vive nunca, básicamente en casi ninguna persona. Es por eso que en la tradición de la Iglesia, especialmente y muy reflejado en la tradición ignaciana, en San Ignacio de Loyola, se hacen los ejercicios espirituales, una forma de descubrir a Dios. Solamente 2 meditaciones, 2 horas, 2 horas de nuestra vida para intentar descubrir cómo encontrarme con mí mismo, cómo encontrarme con mi alma y ahí inmediatamente cómo encontrarme con Dios, cómo comunicarme con Él. Así saber guiarme por los caminos de Dios, poder caminar a través de Dios en mi vida, poder comunicarme con Él y al mismo tiempo descubrir la misión, la vocación a la que Dios me ha traído a este mundo y vivirla correctamente y bien, sin caprichos, sin cosas cerrazones o cosas personales, sino la voluntad de Él para ser feliz y encontrar el amor en el mundo y poder llevarlo a Él al mundo entero. Esos son los ejercicios espirituales ignacianos. Solo 2 horas. Estamos en tiempo de cuarentena, tenemos mucho tiempo libre. Algunos podrán decir tenemos clases por internet y demás, o mucha tarea, pero tiramos muchas horas a la basura durante esta cuarentena, muchísimas, y la mayoría se está aburriendo. Busquémonos también para encontrarnos con ese Dios. Semana Santa, la mayoría no tiene clases, algunos tendrán. Intenten conectarse a 11:30 a 1:30, hora del centro de México, para poder encontrarse con ese Dios. Creo que son las 6:30 hora España. A partir de las 11:30 de la mañana hora México, a partir de las 6:30 hora España, estaremos dando los ejercicios espirituales, solo 2 meditaciones, solo 2 horas. Escríbanos, mándenos un WhatsApp, un correo electrónico a través de este video para poder mandarles el material, el que lo desee, será totalmente gratis a su correo, a su WhatsApp, donde quieran. Y poder entonces así vivir 2 horas solamente para encontrarse con Dios. El día jueves, 9 de abril, también tendremos solo una hora, una meditación final, de 11:30 a 12:30, hora de México. Solamente una hora. Son pues 3 días, 2 horas, el jueves solamente una hora para encontrarnos con Dios. Intentemos vivirlo, intentemos conectarnos, será en vivo por Instagram a partir de las 11:30 en la página de Servidores del Amor de Cristo, @Servidores del Amor de Cristo. Ahí nos encuentran. Todos los sábados, a partir de las 12 de la tarde, hora México, centro de México, vamos a tener siempre en vivo por Instagram, por la página de Amoris Mater en Instagram, en directo todos los sábados, el grupo de jóvenes, para que vayan invitando, se vayan agregando más, podamos tener participación y responder todas sus dudas a través del tema, todas las que tengan, intenten hacerlo, vivirlo, profundicen en su fe, conozcan más a Dios. Y todos los miércoles a las 7 de la noche hora México tendremos el grupo de adultos, el Movimiento Amoris Mater para adultos a través de Facebook Live. Por Facebook Live vamos a tener en la página de Amoris Mater, pero de Facebook. Vamos a tener siempre el grupo de adultos para los adultos que nos estén mirando. Muchas gracias. Esperemos que hayan entendido y comprendido un poco más sobre la Biblia, sobre la Escritura, el deísmo, el ateísmo. Nos vemos el próximo sábado a las 12 de la tarde, hora centro de México, con otro curso, otro tema y responder sus dudas. El próximo sábado santo tendremos también el grupo porque estamos en Semana Santa de cuarentena y que acuérdense que hay que quedarse en casa, no es para estar de vacaciones. Los españoles, sus familias están viviendo la desgracia de la pandemia, están viviendo lo horrible que es la pandemia. Está muriendo no nomás mucha persona anciana y seres queridos ancianos, mayores de 70 años, sino también ya están empezando a morir muchos, tal vez no en la cantidad de ancianos, pero sí están empezando a morir muchos adolescentes y jóvenes. Hasta hace poco salió la noticia de un joven de 14 años y de 21 años. No se trata de ver si me toca a mí o no me toca, si a mí me da una gripita normal y no parece nada. Se trata de no causar muertes. Quédate en casa y esta Semana Santa que será en casa, vivámonos en familia, adentrémonos a Dios en el misterio pascual en familia y aprovechemos todo lo que la Iglesia, nosotros, los servidores del amor de Cristo y nuestras parroquias, nuestras diócesis, están realizando esos días en ejercicios, en retiros, en pláticas, como en la celebración por Internet. Síganlas por las redes sociales, por Internet, todo lo que va a ser la Semana Santa, el Triduo Pascual, pero también todo lo demás que estarán dando sacerdotes religiosos o nosotros servidores del amor de Cristo.
Nos vemos pues el próximo sábado, si Dios quiere. Si Dios quiere, nos vemos ya el lunes. Participen en los ejercicios espirituales a las 11:30 hora México. Nos ponemos en oración. Hermano Santiago nos va a hacer la oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos. No desprecies nuestros ruegos, y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo. Nos vemos el próximo lunes y el sábado. Dios les bendiga.